vamos a desarrollar la vigencia de lo sublime en el arte burgués y para ello vamos a analizar dos producciones cinematográficas norteamericanas, teniendo en cuenta que la industria cultural estadounidense hegemoniza gran parte del planeta. Una es de principios del siglo XX, llamada El nacimiento de una nación, del año 1915 y dirigida por David Griffith. Y la otra pertenece a la saga de Batman, El Caballero de la Noche, trilogía dirigida por los hermanos Nolan y donde su última producción fue en el año 2012, El Caballero de la Noche Retorna. Estas producciones cinematográficas, con un poco más de un siglo de diferencia entre una y otra, nos permite hacer un hilo conductor donde podemos analizar los contenidos temáticos del cine norteamericano, o los que hegemonizan el cine norteamericano. Uno de ellos está vinculado a la violencia, a la justicia por manos propias y al desprecio a lo distinto, sea de carácter étnico, racial o social. Eh, ¿Por qué lo sublime? Lo sublime vuelve a tener vigencia en la posmodernidad. ¿Qué fue la posmodernidad? La posmodernidad fue ni más ni menos que volver a retomar viejas teorías filosóficas que habían sido superadas ya después del fracaso del pensamiento burgués, del proyecto económico y político que termina de detonar tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Las viejas filosofías que tenían que ver con justamente lo sublime, que tenían que ver con la idea de la subjetividad por sobre el objetivo, el relato por sobre la realidad objetiva, lo irracional por sobre lo racional, un montón de elementos y de conceptos que vuelven a ser reinstalados y que van a formar parte del andamiaje filosófico de la posmodernidad. La posmodernidad no va a hablar del fin de la historia, tal cual como nos lo va a plantear Hegel, no va a hablar de una supremacía de lo individual por sobre lo colectivo, tal cual lo planteaba Nietzsche y también el pensamiento subjetivista de Kant. También la posmodernidad va a ser un fuerte hincapié de anular la realidad objetiva por sobre lo que son los relatos, o sea, va a ser más importante los relatos y las interpretaciones, tal cual como lo planteaba tanto Nietzsche como Heidegger, por sobre el mundo real. ¿Y contra qué buscaba combatir este pensamiento posmoderno? O sea, buscaba combatir la filosofía marxista, el materialismo histórico y dialéctico que había demostrado una gran vigencia y supremacía por sobre el pensamiento burgués. O sea, le venía resolviendo desde el punto de vista cognoscitivo, desde el punto de vista filosófico y político, a las grandes masas sociales, le venía de alguna manera dando la respuesta que necesitaban para la transformación social, para poder resolver los problemas de la opresión y de la libertad. En ese sentido, la burguesía se sentía en desventaja y a través de sus fuertes industrias culturales comienza a hegemonizar y a instalar como nuevo lo que era viejo. O sea, la posmodernidad no es más que eso, instalar como nuevo las viejas ideas ya caducas y que habían sido totalmente superadas por el pensamiento marxista. Pero, ¿qué pasó con estas películas? Primero tenemos que decir que en el año 1915, cuando se estrena El nacimiento de una nación de David Griffith, película que va a ser premiada por toda su vanguardismo tecnológico y por todos los trucos y puntos de vistas, con una gran audacia a la hora de la producción cinematográfica, una película que es de alguna manera una de las más importantes dentro de la historia del cine, pero que su contenido va a ser fuertemente incendiario, un contenido de carácter racial, donde se idealiza a las fuerzas del Ku Klux Klan como los portadores de la justicia y del orden, y
En la misma película aparecen personas colgadas y ajusticiadas justamente por esta horda de asesinos organizado que es el Ku Klux Klan. El resultado de esta película incendiaria es justamente que pandillas de blanco van a salir fuertemente a reprimir a gente de la comunidad negra, donde en Indiana va a aparecer justamente un joven adolescente muerto en manos de los blancos. Eh, Pasado un siglo, una analogía en la presentación de la película de los hermanos Nolan, El Caballero de la Noche regresa, un joven de 24 años, un estudiante universitario, se va a vestir como el villano Dane y va a entrar a la presentación de la película de Batman y va a comenzar a los tiros y va a matar 18 personas y va a dejar herida a decenas de espectadores. O sea, estos comportamientos, ¿qué es de alguna manera o qué es lo que los lleva justamente a estas personas a llevar adelante estos crímenes inspirados justamente en películas que van a idealizar o que de alguna manera le van a dar un marco de legitimidad a esas acciones? Tenemos que decir que obviamente que estos asesinos no van a inspirarse en los filósofos, pero sí podemos decir que estos filósofos van a ser parte de una atmósfera ideológica, una atmósfera de carácter cultural que va a formar parte justamente de la conciencia social del país del norte. Tenemos que decir que un país donde la primer violencia va a ser de carácter económico, grandes diferencias de carácter social, también grandes diferencias de carácter racial, de carácter étnico también, donde hay un desprecio fuerte al inmigrante, un desprecio fuerte al distinto. Películas como Pandilla de Nueva York nos reflejan justamente la diferencia entre el nativo y el inmigrante. Y la cuestión de la justicia en manos propias y la idealización de eso, podemos tomar otra película que es también una referencia dentro de lo que es el cine, que es Taxi Driver, donde el conductor de taxi termina transformándose en un héroe después de hacer justicia por manos propias. Pero bueno, vayamos un poco a analizar qué es esto de lo sublime. Lo sublime es la supremacía de la pasión, la supremacía de lo irracional por sobre lo racional. En un contexto que también tenemos que decir que la razón había sido puesta en cuestión, porque lo que se relacionaba con lo racional era el proyecto positivista de la burguesía. O sea, no había una visión de lo racional vinculado a la dialéctica, vinculado al materialismo dialéctico, a la transformación, a la dinámica, sino que estaba vinculado a lo absoluto, a la visión positivista de Comte. Entonces era fácilmente cuestionable el concepto de la razón. Y ahí comienza a ganar terreno las ideas de Nietzsche, donde tenía que prevalecer lo irracional, lo dionisíaco por sobre lo racional, por sobre lo mesurado y ordenado de lo apolíneo. Y por otro lado, tenía que haber una fuerte supremacía de la voluntad a la hora de construirse ese individuo que tenía que anteponerse ante todo tipo de obstáculos. Ese individuo que se tiene que arreglar por sus propios medios es justamente la ideología que prevalece en Estados Unidos, ¿no? Y la idea de la supremacía, del super yo, del superhombre, es también parte de la construcción de este individuo que se va a sentir reflejado en estos superhéroes de carácter individuales que siempre van a funcionar solos como individuos y que van a estar por encima de la ley. Si nosotros analizamos la trilogía del Caballero de la Noche, vamos a ver cómo ante un hecho a Batman no le importa destruir edificios, no le importan los daños colaterales y que de alguna manera lo único que va a justificar los medios va a ser llegar a su objetivo. Una de las partes de esta trilogía, una de ellas, que es
la dedicada, la que él se va a enfrentar con el Guasón, vamos a ver cómo Batman, al encontrarse totalmente desconcertado por no conocer cuáles iban a ser los próximos movimientos de este villano el Guasón, le pregunta a su mayordomo Alfred cómo había hecho él para poder atrapar a un ladrón que había ingresado a los jardines de su casa. Y Alfred le termina diciendo, incendiando el bosque donde estaban el jardín de su casa. O sea, no importa el daño, lo que importaba era justamente poder atrapar a ese ladrón. Si nosotros hacemos una analogía con las acciones preventivas, de las guerras preventivas llevadas adelante por Estados Unidos, vamos a ver que ante un hecho como la destrucción de las Torres Gemelas, donde justamente vamos a ver que el presidente George Bush va a salir a incendiar y a invadir y a destruir tanto Afganistán y luego Irak con la excusa de encontrar al terrorismo, con la excusa de poder encontrar a este personaje demonizado que anteriormente había sido su socio, que era Bin Laden, y lo mismo sucedió también con su antiguo socio Saddam Hussein. Pero el villano, lo demonizado es la excusa para poder destruir y aniquilar y poder avanzar con proyectos de carácter económico y político. Eso también se maneja en la ficción, o sea, Batman destruye prácticamente toda una ciudad con tal de poder atrapar a su adversario de turno. Otra de las cosas es cómo se conforma o se estereotipiza el villano. El villano siempre tiene que ser distinto, siempre tiene que ser deforme, siempre tiene que pertenecer a otra etnia, a otro lugar. Podemos ver las deformidades de Dos Caras o las deformidades del Pingüino, las deformidades del Guasón, y también lo distinto en Bane, ¿no? Un villano que viene de Medio Oriente, que de alguna manera se presenta como un líder de carácter popular o populista, entre comillas, queriendo traer la igualdad en la sociedad, de alguna manera atacando la idea del orden y del Estado y la idea del poder financiero, pero que esa igualdad iba a llegar, pero si se subordinaban a él, o sea, la idea de lo igualitario relacionado al totalitarismo, relacionado a la dictadura, ¿no? de un solo hombre. Ese estereotipo es el estereotipo que siempre Estados Unidos quiso hacer ver en aquellos líderes de carácter popular, tanto en la Unión Soviética en su momento como en cualquier república que no obedezca a sus fines y que de alguna manera se plantee en contra y busca demonizar a esos presidentes. Lo hizo con Fidel Castro, lo hizo con Chávez, lo hizo con Néstor, con Cristina, lo hizo con Evo, lo hizo en su momento también con otros líderes que fueron tristemente derrocados o asesinados. De alguna manera tenemos que decir que es una de las formas que tiene el pensamiento burgués para estigmatizar y demonizar al enemigo. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime es, como dijimos, anteponer la pasión por sobre la razón. Lo inmensurable, aquello que es totalmente inabarcado, aquello que nos genera de alguna manera goce, pero a la vez nos genera temor. Y Batman justamente representa, tiene las cualidades de un ser siniestro, un ser que aparece en las penumbras, en la noche, o sea, lo sublime va a estar vinculado a lo misterioso también. ¿Y por qué la utilización de lo sublime? Porque genera un fuerte impacto de carácter emocional. Si nosotros vemos
que el exceso de oscuridad o el exceso de claridad es sublime porque las formas comienzan a disolverse ante lo extremadamente oscuro, lo extremadamente claro, y ahí aparece lo misterioso. Batman es un ser extremadamente misterioso que irrumpe en la noche con su ferocidad. Tengamos en cuenta que el Batman actual, el Caballero de la Noche, es un Batman totalmente agresivo, violento, su máscara con rasgos muy fuertes, con líneas muy marcadas, que dan esa idea de claros oscuros, bien de carácter barroco, pero también con elementos propios de la modernidad, que es totalmente atractivo, pero a la vez es misterioso, a la vez persuade por el temor, y eso es lo sublime. Lo sublime persuade a lo social, al espectador, en base al temor. Tengamos en cuenta las pinturas de Caravaggio, las pinturas del barroco, donde aparecían también en las escenas de crucifixiones o la escena de decapitaciones, escenas totalmente fuertes y violentas, pero presentadas con una belleza majestuosa que eran una atracción para el espectador, pero también persuadían y le daban esa idea del temor. O sea, no te rebeles contra Dios porque te puede pasar esto, o la pasión de mirar todo lo que ha dado nuestro Señor, lo que ha dado Cristo, para que vos puedas gozar de una vida sin pecado, o que de alguna manera limpió los pecados del mundo a través de su pasión y de su muerte. O sea, el barroco une esas cosas, lo sublime une esas cosas de lo placentero y lo displacentero, el temor y la belleza. Y eso es de alguna manera lo que marca y lo que une lo sublime. Algo que es totalmente inmensurable, lo sublime matemático, algo que es totalmente cuantificable, o lo sublime dinámico, la inmensidad, no un precipicio, una gran amenaza de carácter explosivo, nuclear, que a nosotros nos deja totalmente pequeños ante semejante amenaza. Y ahí aparece otro de los conceptos, que es lo catártico, ¿no? La catarsis de Aristóteles, ¿no? Como de alguna manera eso el espectador lo utiliza como purga para sacarse de encima a través de esa experiencia visual, a través de esa experiencia emocional, purga todos sus temores a la hora de poder apreciar ese tipo de producción. El tema es que tenemos espectadores totalmente sensibilizados, y en esa profundidad de sensibilidad aparece justamente el contenido ideológico que se instala. Belleza, persuasión en cuanto a lo emotivo, y una ideología de la justicia por manos propias, una ideología de la violencia, una ideología del racismo. Eso de alguna manera es lo que hace que lo sublime siga estando vigente dentro de lo que son las producciones de carácter burguesa. Y más hoy, en un contexto de profundas luchas de carácter racial después de la muerte de George Floyd, donde Estados Unidos está conmocionada dentro de ese dramatismo del racismo que sigue perdurando desde prácticamente el nacimiento de ellos como nación. Un imperialismo que está demostrando su decadencia, que solo lleva guerra, miseria al mundo, y que internamente no puede resolver una vida igualitaria y de justicia social para sus propios pobladores. Es por eso que la necesidad de lo sublime, la necesidad de lo emocional, de lo esplendoroso, para poder de alguna manera encubrir una ideología de la opresión. Esa es la vigencia de lo sublime en el arte burgués.